Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dilenka Muñoz. Soy psicóloga del equipo de Humana Consultores. En esta ocasión les doy la bienvenida al webinar abierto cuyo nombre es Las relaciones sanas también se construyen con límites claros. Vamos a dar inicio de este webinar dando primero a conocer los objetivos que tenemos para la realización de este webinar en particular. Primero que todo, vamos a reconocer la diferencia entre límites rígidos y difusos y equilibrados, perdón, aplicándolos en distintos ámbitos de la vida cotidiana, tanto la pareja, la familia, los trabajos y las amistades. El segundo objetivo es desarrollar estrategias de comunicación asertiva, utilizando frases en primera persona y manejando emociones como el miedo al rechazo o la gestión de la culpa. Y finalmente, también vamos a ver la identificación de indicadores de falta de respeto, manipulación o desequilibrio, diferenciando entre conflictos normales y dinámicas tóxicas. Por lo tanto, los contenidos que vamos a revisar son los siguientes. Primero que todo, la definición de qué son los límites, qué es lo que entendemos por límites, las diferencias que hay entre los límites y ejemplos cotidianos de estos. Luego pasamos a la comunicación sin culpa, en donde vamos a revisar lo que es la comunicación asertiva y la gestión de la culpa y del rechazo. También vamos a revisar lo que son las señales de alerta, los indicadores de alerta, la identificación de dinámicas de alerta y aprender a diferenciarlos cuando es una dinámica de alerta o, por ejemplo, cuando puede ser una pelea común y corriente. También vamos a ver ejercicios prácticos como dinámicas y compromisos personales y finalizamos con una conclusión reflexiva. Partamos entonces entendiendo qué son los límites, la definición, las diferencias y los ejemplos cotidianos que encontramos en torno a ellos. Entendemos, por lo tanto, que los límites personales y emocionales son fronteras invisibles que protegen nuestra identidad, bienestar y autonomía, permitiendo así relaciones más equilibradas y respetuosas. No son muros que nos aíslan de otras personas, sino más bien son marcos que definen cómo queremos relacionarnos y qué necesitamos, por lo tanto, para sentirnos seguros. La definición de límites personales y emocionales. ¿Qué entendemos por límites personales? Primero que todo, que son las reglas o las pautas que establecemos para cuidar nuestro espacio físico, mental y social. Incluyen aspectos como el tiempo, la privacidad y la disponibilidad y además el contacto físico. Un ejemplo de límites personales, por ejemplo, es decidir no compartir contraseñas con amistades o colegas, o incluso también con parejas. ¿Cuáles son las funciones de los límites personales? Mantener un sentido claro de identidad y de autonomía. Los límites emocionales, por otro lado, se refieren a la capacidad de reconocer nuestras emociones y de protegerlas de invalidaciones externas. Nos ayudan a no asumir responsabilidades emocionales que no nos competen y que nos corresponden y a expresar lo que sentimos de manera clara. Ujú. Por ejemplo, decir me siento incómodo cuando se minimizan mis preocupaciones en lugar de callar. Y la función, evitar la manipulación emocional y fomentar vínculos más auténticos. Características clave de los límites. La primera de todas, la claridad. Entender que los límites son explícitos y comprensibles para los demás. Otra característica clave es la flexibilidad, en donde los límites se adaptan al contexto sin perder su coherencia. Otra característica, la consistencia, en donde los límites se mantienen en el tiempo para dar seguridad. Y finalmente, otra característica que tenemos súper importante de los límites es el respeto mutuo, en donde se reconocen tanto nuestras necesidades como la de los demás. ¿Qué tipos de límites existen? Hay tres. Están los tipos de límites rígidos, difusos y saludables. Vamos a conocer primero qué implica los límites rígidos. Los límites rígidos en cuanto a descripción es que son muy estrictos, generan distancia y también tienen el riesgo de provocar aislamiento. Un ejemplo de esto es no permitir nunca que alguien me ayude, que alguien más me ayude incluso cuando yo sé que lo necesito. Los límites difusos son poco claros, se traspasan fácilmente. ¿Cuál es el riesgo que conllevan? Confusión y evasión. Un ejemplo de esto es aceptar tareas que no nos corresponden, por ejemplo, en un contexto laboral, en donde yo sé que quizás no me corresponde esta tarea, pero aún así la acepto.
permitiendo entonces que este límite se traspase. Y finalmente tenemos el tipo de límites saludables, que es el que intentamos promover, que son claros, son flexibles, equilibran apertura y protección. El riesgo, en realidad es una consecuencia positiva que tienen estos límites saludables, es que favorecen el respeto y la confianza. Un ejemplo de estos límites saludables es decidir no atender llamadas laborales en un horario personal. ¿Cuál es la importancia de establecer límites? Primero que todo, asociado al bienestar emocional, ya que previenen el agotamiento y el resentimiento. También favorecen relaciones sanas, vínculos basados en respeto y confianza. En cuanto a la autonomía, los límites refuerzan la capacidad de tomar decisiones propias. Y en cuanto a la prevención de abuso, nos protegen frente a dinámicas de manipulación y de desequilibrio. Pasemos a lo que son los ejemplos cotidianos de los límites personales y emocionales. En un contexto de familia, los límites que podríamos encontrarnos a nivel, digamos, saludable son, por ejemplo, decidir no hablar de ciertos temas en reuniones familiares porque generan tensión o incomodidad. Establecer horarios de visita o de convivencia para cuidar tu descanso. Ujú. Y expresar que no queremos que revisen nuestras pertenencias o que invadan nuestros espacios personales, incluso si son familiares. En cuanto al contexto de pareja, también tenemos límites tales como acordar que cada persona tenga tiempo propio para sus propios hobbies o sus propias amistades. No siempre tenemos que compartir el mismo espacio. Otro límite, decir con claridad que no deseamos compartir contraseñas de redes sociales, cuando a veces eso se ve como una especie de orden o una especie de sinónimo de si no lo hago, no confías tanto en mí, cuando en realidad el no hacerlo no tiene que venir acompañado de un sentimiento de culpa, porque no es una obligación. Y otro ejemplo particular del contexto de pareja es que tenemos que poner un límite al tono de las discusiones. Por ejemplo, nosotros podemos aceptar conversar cuando tenemos algún altercado con nuestra pareja, pero no toleramos gritos ni insultos. En cuanto al trabajo, los ejemplos de los límites es negarnos a responder correos o mensajes fuera de nuestro horario laboral, rechazar tareas que no corresponden a nuestro rol o que exceden nuestra capacidad, y pedir que las reuniones respeten nuestro tiempo de almuerzo o de descanso, es decir, que no se agenden precisamente en esos tiempos en donde yo de alguna u otra forma intento establecer algún tipo de desconexión de mis labores en cuanto al trabajo. Y en un contexto de amistades, ejemplos, explicar que no siempre podemos estar disponibles para escuchar problemas de nuestros amigos porque necesitamos cuidar nuestra energía, ya que quizás todos hemos vivido este tipo de circunstancias en donde amigos que lo pueden estar pasando muy mal por algún tipo de contexto en particular, busque que lo escuchen constantemente y usualmente quien se termina transformando en una especie de psicólogo para ese amigo es uno. Entonces uno siente que tiene que estar disponible para ese amigo 24/7, en donde yo de alguna otra forma pongo en riesgo lo que es mi energía, mi disposición, mi tiempo, y sé que quizás si le digo que no, este amigo se va a sentir mal. Ujú. Puede que esa sea una consecuencia que se dé. Sin embargo, también hay que considerar que nosotros mismos tenemos que respetar nuestra propia energía por encima de ofrecérsela a otra persona. Y eso no es egoísmo, sino que es establecer límites saludables. Otro ejemplo, decidir no prestar dinero si eso nos genera incomodidad o afecta la relación. Y finalmente, poner límites al contacto físico si es que no nos sentimos cómodos con abrazos o muestras de afectos varias. Esto depende obviamente del gusto de cada persona y con qué se sienta a gusto y cómodo cada persona, sin importar que no por ser mi amigo, quizás a mí no me gustan los abrazos, pero no por ser mi amigo significa que me puedes abrazar a sabiendas que eso es algo que quizás a mí no me hace sentir cómodo. Ujú. Eso tipo de cosas obviamente las conversamos, las proponemos, establecemos límites para que la otra persona las conozca y esperamos, por tanto, que la otra persona pueda respetarlas. Pasemos a la comunicación sin culpa, la comunicación asertiva y la gestión de la culpa y del miedo al rechazo. La comunicación asertiva para establecer límites puede definirse como un estilo de interacción en el que una persona expresa sus necesidades, sus deseos y sus emociones de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni someterse a los demás. Es, en esencia, la habilidad de defender el propio espacio personal y emocional mientras se reconoce y respeta el de otros.
Con esta comunicación asertiva no buscamos imponer ni complacer en exceso, sino más bien encontrar un punto de equilibrio, un punto en común, que permita relaciones más transparentes y saludables. Los principios de la comunicación asertiva son los siguientes. El primero de todo, equilibrio entre firmeza y respeto. Como decíamos, no se trata de imponerse ni de ceder siempre, sino de expresar necesidades con claridad y con consideración también con la otra persona. Otro principio es la autenticidad y el lenguaje directo, en donde decir lo que realmente pensamos o sentimos, evitando máscaras o frases evasivas. Para que la persona entienda lo que genuinamente nosotros queremos comunicarle, tenemos que ser, por lo tanto, directos. Otro principio, responsabilidad emocional y escucha activa. Hablar desde el yo para asumir nuestras emociones sin culpar ni responsabilizar a otro, ya que eso implicaría que este otro se ponga a la defensiva. Y una vez que nosotros estamos hablando con una persona que está a la defensiva, esta persona ya no me va a escuchar, ya no me va a comprender, solamente va a intentar defenderse. Ujú. Y finalmente tenemos el principio de la consistencia, en donde mantenemos el mismo mensaje en diferentes momentos, lo que genera confianza y credibilidad. Si yo te digo que no me gusta tal cosa hoy, esa persona podría asumir que tampoco me va a gustar esa cosa que yo le estoy diciendo que no me gusta mañana, pasado, la próxima semana, el próximo año. Ujú. La idea de esto es lo que se basa en la consistencia. El uso de frases en primera persona. Las frases en primera persona ayudan muchísimo a asumir la responsabilidad sobre nuestras propias emociones y sobre nuestras necesidades, evitando así culpar al otro. Esto tiene relación nuevamente a evitar que la otra persona entonces se ponga a la defensiva. El ejemplo del uso de frase en primera persona es decir, yo necesito descansar después del trabajo, por eso no puedo ni quiero salir hoy. Yo prefiero que hablemos de este tema en privado. Yo me siento incómodo cuando se hacen bromas sobre mi familia. Este tipo de frases lo que transmite es básicamente autenticidad y reduce la posibilidad de que el otro se sienta atacado. Ejemplos prácticos de diálogos asertivos según el distinto tipo de contexto que podemos presentar. La familia. La petición de la familia. ¿Puedes cuidar a tu sobrino este fin de semana? Una respuesta asertiva desde el yo sería, yo necesito descansar y dedicar tiempo a mis proyectos, así que no puedo este fin de semana, puedo ayudarte otro día. Ujú. En contexto de pareja, ¿cuál es la petición de la pareja? Quiero que me acompañes a todas mis reuniones sociales. ¿Cuál es mi respuesta asertiva? Yo prefiero tener espacios propios. Me encanta acompañarte a veces, pero necesito tiempo para mis amigos y para mis hobbies también, que no siempre tienen que estar mezclados. Contexto de trabajo. ¿Cuál es la petición? ¿Puedes quedarte más horas para terminar este informe? ¿Cuál es mi respuesta asertiva? Yo necesito respetar mi horario laboral. Si quieres, podemos organizar el trabajo para que esté listo mañana. Ujú. Y finalmente, el contexto de las amistades. ¿Cuál es la petición? Siempre quiero hablar contigo cuando me siento mal, ya sea porque confío en ti, porque tú siempre me escuchas, porque eres mi mejor amigo, etc. ¿Cuál es la respuesta asertiva? Yo valoro nuestra amistad, pero necesito cuidar mi energía. Puedo escucharte hoy un rato, pero no puedo hacerlo todos los días. Pasemos a la gestión de la culpa y del miedo al rechazo. La gestión de la culpa y del miedo al rechazo es un aspecto central cuando nosotros hablamos de establecer límites, porque básicamente son las dos emociones que más suelen bloquear la comunicación asertiva. Los obstáculos comunes para establecer límites en cuanto a la comunicación asertiva son los siguientes. Miedo al rechazo, pensar que poner límites nos hará perder el afecto de las otras personas. La culpa, creer que decir que no es un acto egoísta. Y finalmente la falta de práctica, ya que a veces cuando las personas no están acostumbradas a establecer límites, por lo tanto tampoco están acostumbradas a verbalizar lo que son sus propias necesidades y anteponen las de los demás. La culpa al establecer límites. ¿Cuál es el origen usual de esta culpa? Y es que muchas personas sienten que decir que no es un acto egoísta, como lo que estábamos señalando anteriormente, porque han aprendido que deben priorizar siempre a los demás. ¿Cómo se manifiesta esta culpa? Aparece como una sensación de incomodidad, pensamientos de creer que estoy fallando o que soy mala persona, al cuidar del propio bienestar, al escogerme a mí mismo, básicamente. ¿Cómo podemos gestionar la culpa? Con un reencuadre positivo, recordarnos que poner límites es un acto de autocuidado, por lo tanto no es un acto de egoísmo. Con autovalidación, reconociendo que nuestras necesidades son tan legítimas como las de los demás.
y con práctica gradual. Empezar con límites pequeños para normalizar la experiencia y así ir reduciendo la culpa de forma paulatina. El miedo al rechazo. ¿Cuál es su origen? Surge usualmente de la creencia de que si decimos que no o que expresamos un límite, la otra persona se alejará o dejará de querernos. ¿Cómo se manifiesta? Con ansiedad, con dificultad para hablar con firmeza, con tendencia incluso a complacer en exceso. ¿Cómo gestionamos el miedo al rechazo? Primero que todo, aceptando la reacción del otro. Tenemos que entender que en este y otro tipo de contexto, nosotros no podemos controlar cómo el otro responde. Solo podemos controlar cómo nosotros nos comunicamos en cuanto al mensaje que queremos hacerle entender a esta persona. Otra forma, separando el afecto de acuerdos. Entender que alguien puede no estar de acuerdo conmigo y aún así podemos seguir valorando la relación que tenemos. Ujú. Y finalmente, fortalecer nuestra propia autoestima. Cuanto más clara tengamos nuestro valor personal, menos vamos a depender de la aprobación externa, porque más importancia le vamos a dar a lo que yo estimo conveniente, a lo que a mí, lo que yo necesito también colocar límites, cuanto a lo que quiero, lo que deseo y lo que no quiero, básicamente. Estrategias prácticas para aprender a gestionar. Primero que todo, normalizar la incomodidad, que es una de las cosas a veces más difíciles. Tenemos que reconocer que sentir culpa o miedo es parte del proceso, no una señal de error. Por lo general, la culpa y el miedo obviamente generan incomodidad, que es una emoción a la cual tendemos quizás a hacerle el quite. Ujú. Sin embargo, tal cual como aquí dice, es parte del proceso. Y no porque empecemos a sentirlo, significa que estamos equivocándonos o que debemos deshacer todo lo que ya hemos hecho hasta ese momento. Otra estrategia, respirar y pausar. Antes de responder, nos tenemos que tomar un momento para conectar con lo que realmente queremos decir. Otra estrategia, compromiso con uno mismo. Recordarnos que cada vez que establecemos un límite, reforzamos nuestra dignidad y también nuestro bienestar, ya que nos escogemos a nosotros mismos por encima de las necesidades de los demás. Y otra estrategia también son las frases de transición. Usar expresiones que suavicen el límite sin diluirlo. Entiendo tu necesidad y al mismo tiempo yo necesito tanto, tanto. O valoro nuestra relación, pero para mí es importante que hagas esto, que no hagas esto. Ujú. Es decir, estamos valorando y validando lo que la otra persona nos menciona, pero no por ese desacuerdo que quizás tenemos, significa que yo voy a ceder. Ujú. Pasemos a las señales de alerta, los indicadores, la identificación de dinámicas y las diferencias que pueden existir. Los indicadores de falta de respeto o de desequilibrio. Uno de los indicadores principales es la desvalorización constante. Comentarios tales como que minimizan tus logros o las emociones, tal cual como que uno exprese tal como uno se siente y te respondan eso no es importante o el típico está exagerando. Ujú. Otra forma de desvalorización es las burlas disfrazadas de humor que hieren tu autoestima, como te hiero con un comentario que efectivamente no es ni por asomo una broma, pero lo justifico de esa forma, diciendo, si estaba bromeando, no es para tanto. Ujú. Y también ignorar tus aportes en conversaciones o decisiones. Otro indicador es la invasión de límites personales. Por ejemplo, la revisión constante de tus pertenencias, mensajes o espacios privados sin tu consentimiento. Exigir disponibilidad permanente sin considerar tu tiempo o descanso. Imponer contacto físico o cercanía emocional que no deseamos y condicionarla por ello. Por ejemplo, cuando se empieza a condicionar es cuando empiezan estos comentarios tales como es porque ya no me quieres o de seguro tienes a alguien más, solamente para intentar que la persona ceda en cuanto a sus límites. Otro indicador, desequilibrio en la reciprocidad. Una persona siempre da más, ya sea tiempo, energía, recursos, y la otra recibe sin corresponder. Expectativas desproporcionadas. Se espera que cedamos siempre, pero no hay apertura a negociar. Nosotros cedemos, pero la otra persona jamás lo hace. Y la falta de reconocimiento por el esfuerzo o el apoyo brindado, e incluso la invisibilización de este reconocimiento, a veces tales como en comentario de tú nunca haces nada, yo hago todo, yo me esfuerzo porque esta relación surja, tú no haces nada, o solo das problemas. La falta de escucha y de validación, interrumpir constantemente o no permitir que termines tus ideas. Descartar tus emociones con frases como no deberías sentirte así.
y no mostrar interés genuino en tus necesidades o preocupaciones. Y otro indicador importante es el control y la dominación. Decidir por ti sin consultarte previamente, imponer reglas o condiciones que limitan tu autonomía y usar la culpa o el miedo como herramientas para que obedezcas. Estos son efectos que efectivamente pueden generar cuando empezamos a ver estos signos, estas alertas en cuanto a la necesidad de establecer límites. Tenemos la dependencia emocional. Su definición, cuando una persona siente que no puede funcionar, decidir o sentirse segura sin la aprobación o presencia constante del otro. Las características de esta dependencia emocional son la necesidad excesiva de validación externa, miedo intenso a la separación o al abandono, razón por la que termino cediendo en todo lo que la otra persona pida para que no se vaya de mi lado, y el sacrificio de intereses personales para nuevamente mantener la relación. La consecuencia de la dependencia emocional es la pérdida de autonomía y dificultad para reconocer las propias necesidades, ya que siempre estamos colocando las necesidades del otro por encima de las mías. Otra consecuencia, la manipulación. La definición es el uso de estrategias encubiertas para controlar o influir en el otro en cuanto a beneficio propio. Formas comunes de manipulación, el chantaje emocional, con frases tales como si me quisieras, harías esto por mí. El gaslighting, hacerte dudar de tu percepción de la realidad, diciendo cosas como estás exagerando o eso nunca pasó. Y también la victimización constante, presentarse siempre como la persona herida para evitar tomar las responsabilidades a raíz de algo que pudo haber hecho esta misma persona. Y las consecuencias de esta manipulación es que genera confusión, genera inseguridad y genera por sobre todas las cosas dependencia psicológica. El desgaste emocional. La definición es el estado de agotamiento psicológico que surge de interacciones repetitivas y desequilibradas. Sus indicadores, sentir cansancio, ansiedad o tristeza después de cada encuentro con una persona en particular. Percibir que la relación exige más de lo que se entrega y experimentar pérdida de motivación o de confianza en uno mismo. La consecuencia de este desgaste emocional tiende a ser la afectación directa y negativa, por supuesto, de la autoestima, la salud mental y la capacidad para sostener vínculos sanos. Conozcamos entonces señales de alerta en distintos contextos, que son los contextos que ya hemos revisado anteriormente. En la familia, ¿cuáles serían las señales de alerta? Las críticas constantes, la invasión de tu privacidad y las exigencias sin reconocimiento, solamente por ser un miembro de la familia. En contextos de pareja, control excesivo, celos desmedidos, invalidación de tus emociones. Contexto laboral, explotación laboral, falta de reconocimiento, precisión para exceder tus límites. Y en contexto de amistades, demandas de disponibilidad permanente, burlas disfrazadas de humor, falta de apoyo en momentos importantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el conflicto normal versus lo que llamaríamos una relación tóxica que obviamente transgrede límites personales? El conflicto normal tiene como definición que es una discrepancia puntual entre dos personas y surge por diferencias de opinión, intereses o necesidades. Sus características es que ocurre de manera ocasional, no constante. Se aborda con diálogo, respeto y disposición a negociar, es decir, a solventar lo que está generando este conflicto. Puede generar tensión momentánea, por supuesto, pero no afecta la autoestima ni la autonomía de forma duradera y conduce a acuerdos, aprendizajes o mayor comprensión mutua, ya que, como vimos antes, hay disposición a negociar, hay disposición a solventar. Un ejemplo es discutir con un colega sobre cómo organizar un proyecto, pero finalmente llegamos a un acuerdo después de conversar la situación. En cambio, una relación tóxica es un vínculo en el que los conflictos no se resuelven, se repiten de forma constante y se acompañan de dinámicas de falta de respeto, manipulación o abuso. Las características de una relación tóxica es los problemas son crónicos y no hay voluntad real de solucionarlos. Predomina la desvalorización, el control o la invasión de límites. Genera miedo, inseguridad o desgaste emocional permanente. Y la persona siente que no puede ser auténtica ni cuidarse dentro de la relación en cuestión. Un ejemplo es que una pareja que constantemente invalida tus emociones, controla tus decisiones y te hace sentir culpable por poner límites. ¿Cómo los distinguimos? El conflicto normal se resuelve con comunicación.
no deja huellas emocionales duraderas y refuerza la relación al generar, quiero decir, aprendizaje. Hasta cierto punto, el conflicto es sumamente necesario también en las relaciones de pareja, si es que lo queremos poner en este tipo de contexto. Mientras que la relación tóxica, como la distinguimos, teniendo en consideración que se repite sin solución, deja sentimientos de culpa, miedo o agotamiento y limita tu autonomía y tu capacidad de ser tú mismo. Pasemos a los ejercicios prácticos, dinámicas y compromisos personales para abordar los límites de manera saludable. Tenemos la dinámica de reflexión en casa, en donde podemos identificar un límite personal que cuesta mantener. La instrucción es dedicar unos 10 minutos en un espacio tranquilo, sin interrupciones, y pensamos en una situación reciente en la que sentimos incomodidad por no haber puesto un límite. Nos podemos preguntar lo siguiente: ¿qué necesidad estaba en juego? ¿Qué emoción predominó? ¿Culpa, miedo, ansiedad? ¿Qué nos impidió expresarlo? Y el objetivo de esta dinámica de reflexión es básicamente reconocer patrones personales y aumentar la conciencia sobre los límites que más nos cuesta sostener. Otra dinámica es el roleplay individual, practicar cómo expresar un límite con claridad. La instrucción es: frente a un espejo o grabándonos con el celular, podemos ensayar frases en primera persona para expresar un límite que por lo general nuevamente nos cuesta expresar. Ejemplos de escenario: un jefe que te pide horas extras, un amigo que exige disponibilidad constante, un familiar que invade tu privacidad. El objetivo es escuchar nuestra propia voz, observar nuestro lenguaje corporal y ganar confianza en la comunicación asertiva. Básicamente, aprender o simular, mejor dicho, el aprender a decir que no. Y el por qué, por supuesto. También tenemos el ejercicio escrito, en donde podemos diseñar un mapa de límites en distintas áreas de nuestra vida, teniendo en consideración que las áreas son las que revisamos anteriormente: las parejas, las amistades, la familia y el trabajo. La instrucción: en una hoja dibujamos 4 cuadrantes, los mismos que les acabo de mencionar. Las tareas: escribe un límite que ya practicaste en cada área. Escribe otro límite que te cuesta mantener en cada una de estas áreas y señalar con colores cuáles son saludables, cuáles son rígidos y cuáles son difusos, en torno a la caracterización que revisamos anteriormente de cuál es cuál y cuáles son sus características principales. El objetivo de este ejercicio es visualizar nuestros límites de manera estructurada y detectar áreas que necesitan fortalecerse. Y el cierre personal: comprometernos con un límite a reforzar. La instrucción de este ejercicio es: elige un límite específico que quieras practicar durante la próxima semana, a corto plazo. Escríbelo en una tarjeta o en una nota adhesiva y colócala en un lugar visible: escritorio, un espejo, una agenda, algo que constantemente estemos viendo. Un ejemplo: decir: no responderé correos de trabajo después de las 8 de la noche. Ujú. El objetivo de este ejercicio en particular es convertir la reflexión en acción concreta y medible. Ujú. Y darnos cuenta de que si yo me propongo no responder correos después de trabajo, después de las 8 de la noche, tenemos que empezar a ver qué tanto respeto yo mis propios límites. Y este ejercicio precisamente nos ayuda a eso. En vez de abarcar muchos límites al mismo tiempo, podemos partir con uno para que no se nos haga tan tedioso, si es que lo queremos ver de esa forma. Y finalizamos con la conclusión, entendiendo que los límites son actos de autocuidado y de respeto mutuo. No nos alejan de los demás, sino que fortalecen vínculos más equilibrados y transparentes, por no decir saludables. Ujú. La comunicación asertiva es la herramienta clave. Expresar necesidades con claridad y sin culpa permite sostener relaciones más sanas. Reconocer señales de desgaste es fundamental. Identificar dinámicas de falta de respeto, manipulación o desequilibrio nos ayuda a proteger nuestra dignidad. El cambio comienza en lo cotidiano. Practicar pequeños límites en pareja, familia, trabajo y amistades abre el camino hacia relaciones más respetuosas. Y finalmente, cada persona tiene el poder de transformar sus vínculos. Al comprometernos con un límite concreto, iniciamos un proceso de crecimiento personal y también relacional, ya que estos límites, por lo tanto, están siempre vinculados a un otro, sea un amigo, un colega de trabajo, un familiar o una pareja. Y finalizamos lo que es este webinar. Le agradecemos su participación y acá hay un código QR por si quieren compartir su opinión, lo pueden escanear y ahí les va a abrir un formulario.
para que lo puedan llenar.